el tema de los ensayos ha sido que no hemos visto todo, ¿no? Como siempre hay quien sale guardando, quien sale a poner todo lo que tienen y es lo único que tienen, que creo que fue el caso de Williams. También un poquito Alfa Romeo, ¿no? Que empezó a caminar con mucha durabilidad, con mucha confiabilidad, que creo que pues eso va a ser el experimento que haga Ferrari para tener un poquito de certeza, pero pues en términos generales creo que hay dos cosas, ¿no? Una, que Red Bull está fuerte, Red Bull creo que corrigió algunos problemas que tenían, sobre todo con el motor en temas de confiabilidad, por lo que vimos, ¿no? O sea, realmente vimos que Max hizo muchísimas vueltas, Max trabajó más que Checo. Checo no hizo tantas, pero sí lo que hizo lo hizo muy extenso, ¿no? Que trabajó mucho en ritmo de carrera con los diferentes compuestos, que eso pues les ayudó mucho seguramente. Y otra cosa que me parece relevante, sobre todo por lo que yo vi de Checo, que fue sobre todo el último día en la sesión de la mañana, cuando el equipo lo suelta más, ¿no? El equipo me parece que ahí le pone un poquito más de punch a la unidad de potencia. Y cuando hace simulacro de calificación, primero lo hace con medias, saca tiempo rápido, puso en primer lugar, y después rápido cambia las blandas y otra vez vuelve a sacar tiempo récord, ¿no? Tiempo que lo dejó incluso, o sea, fue el mejor tiempo de la sesión. Eso con Red Bull, con Max, digamos que es no normal, o sea, no es tan anormal como sí lo es con Checo, porque con Checo, como sabes, pues no es tanto un cuate super velocista que califique muy bien y siempre le ha costado trabajo. Pues sin No, claro, embargo, por pues, la supuesto. forma en que lo apoyaron Sí, y la forma en que anda el coche, pues le dio para hacer eso. Y creo que eso es bastante positivo, sobre todo que los tiempos rápidos le salen bien, le salen rápido a Red Bull. Creo que ese es un tema eh, por sí mismo. Y el otro, pues, es la igualdad que creo que vamos a ver en lo que llamamos el paquete de en medio, ¿no? Los que van a pelear por el tercer y cuarto lugar, seguramente, que van a ser muchos, porque seguramente, digo, del que yo vi mejor, desde mi punto de vista, fue McLaren. sí, McLaren se vio bastante, bastante consistente, tanto Lando como Carlos se le vio bastante buen ritmo al McLaren, buenos tiempos, bastante constantes y bueno, a diferencia de lo que probablemente uno esperaba a principio un poco más atrás, incluso poder ver a Aston Martin o Alpine un poco más ahí en la parte de adelante, pues vemos que McLaren continúa con todo este progreso que ha venido formando y que bueno, últimamente le vino dando el tercer lugar el año pasado y bueno, con relación a Red Bull coincido completamente contigo y creo que tanto como los pilotos hicieron bastante buen trabajo, a diferencia de otros años se vio un coche bastante consolidado, bastante bien puesto. Pues prácticamente no pudiéramos decir que hubo errores que involucraran pérdida de ritmo, pérdida de tiempo en general. Entonces, y bueno, agregando también que pues este periodo que menciona Checo pues para adaptarse al coche, que Max pues, ya conoce el chasis, pero pues propiamente Checo, él mismo lo ha dicho, que es completamente diferente a lo que él estaba acostumbrado, pero se le vio, particularmente en esa sesión de la mañana, cuando marcó el tiempo más rápido, se le vio bastante consolidado. Sí, sobre todo en el caso de Checo, creo que, si te acuerdas, cuando dio el paso de GP2 a Fórmula 1 con Sauber, pues el salto es muy grande, el salto es muy difícil de manejar, a pesar de que había un poco más de ensayos y tuvieron un poco más pues de tiempo para poder sacar adelante la transformación de un coche no tan tecnológico como es el GP2 al Fórmula 1 que fuera de Sauber. Y se tardó pues, realmente muy poco, ¿no? Fueron los ensayos que hicieron de pretemporada y ¡pum! En la carrera de Australia, luego Checo le dio, hizo una muy Excelente buena carrera. carrera con la estrategia, o sea, controlando todo. Eso habla de que todos los settings que él sabía que podía cambiar del coche los cambió, o sea, hizo todo lo que se necesitaba. Y creo que va a ser lo mismo. Él dice, seguramente creo yo, pues por modestia o por darle un poco de tiempo a que la gente no se vaya a confiar a la primera,
que van a ser 5 carreras en lo que se adapta. Yo creo que no, yo creo que Checo se puede adaptar en 2, 3 carreras fácilmente a trabajar con ese coche, porque también pues en una conferencia de prensa que dio lo dijo, ¿no? Aquí con colegas de aquí de México, dijo, el coche es muy diferente, pero de entrada sientes que el coche es muy bueno y tiene mucho potencial, entonces creo que eso le va a ayudar mucho a Checo, o sea, sin duda eso va a ser bueno. Sí, claro, yo coincido completamente. Y bueno, incluso creo que él comentaba que durante GP2 sí le tocó manejar el motor Honda y desde ese Sí, sí. entonces no le había tocado en los equipos que estuvo en Fórmula Uno, pero sí, yo coincido. Yo creo que esas 5 carreras lo dio así como un margen para que, pues sí, no usted tenga la idea de que va a estar probablemente 100% adaptado desde la primera carrera, pero conociendo su estrategia y cómo se ha manejado, yo también coincido de que incluso desde la primera carrera ya lo podemos ver ahí, pues competitivo, peleando con Max, sacando buenos tiempos y, y sí, pues esperemos que así sea. Ahora te pregunto algo que también se ha comentado mucho, incluso desde que anunció su regreso en julio del año pasado. ¿Cómo viste a Fernando Alonso en general? ¿Cómo lo viste con este Alpine? Pues yo creo que bueno, es natural que Alonso ande bien, ¿no? O sea, es un piloto que está en plena forma, no tiene ningún problema físico a pesar del accidente y las placas de metal que tienen en la cara. Yo creo que no tiene ningún problema físico, creo que es de los mejores en términos generales eh, como atleta. Y bueno, técnicamente pues tampoco. Yo creo que lo que le hacía falta era como entrar a trabajar con un equipo de este año o del año pasado para poder más o menos saber en dónde puede él tomar cosas para mejorar, dónde, con quién puede acercarse a ver qué es lo que le conviene a él para cambiarle al coche y todo ese tipo de cosas. Creo que eso lo hizo prácticamente a la mitad, ¿no? De las carreras que vimos la temporada pasada. Creo que fue un gran acierto de la gente de Renault ponerlo a trabajar desde antes, firmarlo desde antes, ponerlo a trabajar desde antes, empaparse un poco del coche. ¿Para qué? Pues para que a la hora de que tuvo la primera oportunidad de probar ya con un coche de Fórmula 1, que no fuera viejo, digamos, no el R26, sino el del 2018, por ejemplo, rápido anduvo en los tiempos, o sea, se desempolvó muy rápido, que no necesitaba tanto desempolvarse, pero pues, lo toma, Alonso lo que le des lo toma rapidísimo y lo usa. Eh, Creo que va a ser difícil no para Alonso, sino va a ser difícil en términos generales para ellos como equipo, porque hay que recordar que tienen mucha gente nueva a nivel directivo, ¿no? La gente que llegó para dirigir al equipo creo que es muy nueva en Fórmula 1 y en el contacto con pilotos de las características de Alonso, y creo que por ahí pueden venir ciertos problemas, ¿no? Que cuando se enfrenten a una diferencia eventual, que siempre las hay, ¿no? Que no las sepamos de entrada, pero siempre hay diferencias entre los pilotos. Yo creo que van a tener que manejarlo con mucho cuidado, van a tener que ser muy, muy precavidos y obviamente pues ahí Alonso lleva mano, ¿no? Alonso creo que va a tomar las decisiones, creo que él va a ser el eje del equipo y Ocon va a tener pues que asimilarlo, ¿no? Aquí no hay, por mucho que haga Ocon y por muy bien que ande, que yo no tengo nada en contra de él, a mí me parece un muy buen piloto, creo que es un calificador sensacional, le faltaba un poco tal vez de ritmo de carrera, pero lo que hizo el año pasado en las últimas 3 carreras ya Muy mostró que bueno. tiene un avance, o sea, también se desempolvó rápido. Fíjate, aquí hay una gran diferencia, ¿no? Ocon que paró un año, a mí me parece que le costó mucho trabajo adaptarse Sí, sí, la cuando verdad, sí. empezó con Renault, fueron varias carreras que de pronto andaba muy bien y de repente se iba para atrás, pero pues ves a Alonso que agarró el coche y como si hubiera dejado de manejar ayer, ¿no? Y pues eso te habla de la calidad de Alonso. Ahora, por el equipo, te digo, van a tener que ser muy cuidadosos y muy inteligentes en manejarlos, sobre todo a Ocon. Obviamente, pues el que manda es Alonso, el que va a tomar las decisiones es él. Y creo que sí es un coche que tiene muchas posibilidades, ¿no? Mucha gente habla mucho de Aston Martin, porque Aston Martin fue el coche que ganó, digamos, el año pasado, pero desde mi punto de vista, si lo equiparas, o sea, de Ricciardo a Alonso, pues obviamente yo prefiero a Alonso, No, porque yo pues es un, también. es un cuate que tiene mucho más presencia, mucho más visión de cómo poder
ir hacia adelante y creo que eso le va a dar para estar en podiums y ganar carreras tal vez, ¿no? Yo creo que estarán muy cerca. Sí, claro, y de hecho, justamente desde que supimos que Alonso volvía, a los pocos meses ya lo vimos en la fábrica, yendo a visitar ya a los ingenieros, a su nuevo equipo, incluso toda esta polémica que se dio en las redes de que iban a dejar a Alonso estar en los test de jóvenes pilotos, que incluso Ajá. hasta meme salió y todo del debutante, pero sí, efectivamente, yo creo que Alonso, si algo no perdió fue la forma, independientemente de todas las carreras que estuvo todo menos ocupado en estos más de 2 años que estuvo fuera. Y creo que como elemento fue un muy buen acierto. Y también como equipo, pues recibe un equipo que ya obtuvo podios el año pasado. Lo vimos ahí ciertas carreras adelante con buen ritmo, como líder de la zona media. Y bueno, yo creo que sí, sí fue un gran acierto y yo también espero que vaya a haber una continuidad o al menos un progreso de lo que concluyó Renault el año pasado. Y ahora otro tema también importante que incluso se ha comentado también, pues la llegada de Mick Schumacher a Haas, que bueno, no hay que sacar tantas conclusiones de la pretemporada, pero pues si algo fue pues, más o menos evidente fue que, pues de que Haas parece ser el equipo que va a estar hasta abajo de la tabla, incluso debajo de Williams se comenta. ¿Cómo ves tú aquí a Mick y su panorama de cara a la nueva temporada? Pues como tú dices, no hay mucho ahorita de dónde ver como para pensar que puedes evaluar como grupo, ¿no? A Haas, porque pues, es un cambio radical, a pesar de que es prácticamente el mismo coche, no tienen desarrollo, pero obviamente ese coche en manos de otros pilotos y sobre todo pilotos que no tienen experiencia en Fórmula Uno, pues es un cambio radical. No sabe, yo no sé cómo, o sea, yo no sé qué va a pasar ahí, o sea, cómo van a manejarlo. La forma que me imagino habla mucho de lo que podemos esperar tanto de Schumacher como de Mazepin. O sea, son pilotos que primero que nada necesitan rodaje, necesitan kilómetros. Entonces el equipo, yo creo que lo que va a tratar de hacer es las primeras 4 carreras darles kilómetros, lo más que puedan llegar a sumar kilómetros en los grandes premios. Hay que recordar que se reducen, por ejemplo, 1 hora las prácticas de viernes, ¿no? Ahora vas a tener 2 ensayos solamente de 60 minutos el viernes y eso, pues a los pilotos novatos obviamente les va a mermar, aunque están acostumbrados a otra cosa, pero es importante, ¿no? Entre más trabajes con el coche, pues más rápido llegas a los objetivos. Lo que yo veo de Mick es que es un piloto que tiene mucha velocidad, o sea, es un piloto que sabe ser rápido y que ha aprendido muy bien a ir dando los pasos necesarios como corredor de carreras. Sin embargo, esa transformación de Mick, yo la vi prácticamente en el último año en GP, en Fórmula 2 con Prema. No sé si eso alcance, ¿no? O sea, yo sé que es un cuate talentoso, evidentemente, pero no sé si sea tan talentoso como para poder exprimir al 100% esa corta experiencia tal vez en GP2 y transformarla a convertirse ya en un piloto sólido de Fórmula 1. Obviamente, como a todos los pilotos que llevan el nombre de un gran campeón, eso pesa y pesa mucho. En el caso de Mick, hasta ahora ha funcionado positivamente porque, pues, obvio, la atención de ser el hijo de Schumacher jala, jala muchas miradas. Sin embargo, hay otro tema en Fórmula 1. En cuanto no caen los resultados o en cuanto empieza a pasar el tiempo y la expectativa se diluye, ahí es en donde el tener el nombre importante juega en contra tuya, ¿no? Porque mucha gente, obvio, pues va a decir, bueno, sí es Schumacher, pero no es tan Schumacher como pensábamos. Y creo que con eso tiene que lidiar. Mentalmente el chavo a mí me impresiona, es un chavo muy serio, es un chavo que con todos los problemas que ha tenido su familia, ahí está, es un cuate súper dedicado. Y a diferencia, por ejemplo, de Carlos Sainz en Ferrari, que Carlos Sainz también es un piloto que tiene ya mucha experiencia, muy cuajado, es un piloto de primer nivel y con muchas herramientas además para demostrarlo. Y tiene una grandísima ventaja que al llegar a Ferrari, que su principal coach es su papá.
y su papá es un figurón del automovilismo. Entonces, esa solidez que te puede dar eso, a lo mejor Schumacher no la va a tener. A ver cómo la maneja, ¿no? Esa es la gran incógnita que yo veo. De entrada, pues sí, como tú dices, puede ser Williams el último equipo. Vamos a ver una gran diferencia entre los dos. O sea, vamos a ver una diferencia clarísima. Mazepin es un cuate que choca. Es un cuate que sale a chocar los coches, es un cuate que sale a hacer su papel como lo que él cree que es ser piloto, y Incluso Schumacher no. conductas Schumacher sí es antideportivas. un cuate que juega más para el equipo. Así es. Sí, incluso conductas antideportivas, que ya fue sancionado Sí, varias lo veces vimos en GP2, ¿no? O sea, en que categorías a él no le mayores. importa, él cree que él está solo y así maneja. Sí, pues habrá que seguirlos muy, muy de cerca y bueno, también ver si alguien va a asumir el piloto como piloto número uno, aunque pues va a estar complicado porque pues los dos debutantes, pero pues habrá que seguirlos muy, muy de cerca. Ahora, finalmente, yo creo que es el tema que más, más ha llamado la atención y más incógnita ha creado. En verdad ya vemos a un Mercedes en problemas, por lo poco que pudimos ver de tanto de Hamilton como de Bottas, como o sea, yo entiendo que Mercedes siempre ha jugado esto de, como todos los equipos, guardar ciertas cosas en la pretemporada y llegar con la sorpresa a Australia, en este caso a Bahrein. Pero bueno, pues yo en lo particular no recuerdo mm, tiempos tan poco estables en la parte de adelante. Y bueno, algo que creo que la imagen que nos llamó mucho la atención fue la poca estabilidad que tuvo Hamilton con el coche, con los trompos y el problema de caja de botas. Entonces, todas estas cosas, ¿en verdad vemos un Mercedes en problemas? Pues mira, es un Mercedes que estuvo en problemas ahí en Bahrein. Una de las cosas que yo creo es que en todo el mundo del deporte motor, si tú vas seleccionando, ¿no? Y agarras el WRC, la IndyCar, el WEC, NASCAR, las categorías que tú me pongas y las sumas a todas y pones un equipo o a todos los equipos principales de esas categorías en problemas 3 días y pones a Mercedes en la misma condición, el que va a salir primero es Mercedes. El que va a arreglar sus problemas primero es Mercedes. No hay un equipo ahorita en el motorsport internacional que sea tan poderoso, que trabaje tan bien. Ya lo han demostrado, digo, no necesitamos ver muchos ejemplos, ¿no? Cuando tienen un problema, lo trabajan y lo solucionan muy rápido, porque además también son innovadores, ¿no? Eso se les quitó un poquito por el reglamento este año, pero algo encontrarán, algo saben, ¿no? Yo creo que, como tú dices, hay dos cosas fundamentales. Una, los accesorios de la unidad de potencia, que pueden ser obviamente las unidades de carga o los generadores, cualquiera de estas cosas, la caja de cambios y todo su empaquetamiento, ¿no? En ese sentido, pues yo creo que lo de Botas seguramente lo analizaron, lo van a corregir, y el otro problema pues es a lo mejor un poquito más grave, ¿no? A lo mejor un poquito requiere de las competencias de más gente al entorno de Mercedes. ¿Por qué? Pues porque si Hamilton necesita un coche más estable y el coche no lo pudieron hacer estable en esos kilómetros que rodaron, van a necesitar un lapso dentro de las carreras para trabajar y llegar a lo que quiera Hamilton y que eso se pueda compartir con Bottas, ¿no? Porque obviamente la preferencia la lleva Lewis, pero después también hay que darle a Valtteri el tipo de coche que le favorece. No sé si te fijaste en un detalle y si la gente que nos sigue se fijó en un detalle. En muchas ocasiones, entrada de curva y se ve como Valtteri es muy consistente, va como permitiéndole al coche hacer su viaje, porque está acostumbrado a manejar en el hielo, a manejar con el coche cruzado, a ir que el coche se le vaya mucho de cola y no se desespera. Y si te fijas, sobre todo el primer trompo de Hamilton, que es el típico movimiento de Hamilton, que es como el movimiento de kartista, ¿no? Que va hasta el fondo y ¡pah! Le da muy duro al volante para que el coche se meta rápido, ¿no? Lo apunta muy rápido y automáticamente ¡fum! Se despega y se sale de pista. Ese tipo de cosas creo que a Hamilton no le ayudan. Y si le quitas eso a Valtteri, le quitas una ventaja. Entonces hay que ir equilibrando, tienen que ir equilibrando en cómo van a llegar a puestas a punto con cada quien. Y en eso se van a tardar, eso no lo pueden hacer rápidamente. O sea, no lo van a poder hacer en simulaciones porque no tienen tanto tiempo, no van a poder diseñar, digamos, piezas o componentes que puedan ir sumando, pues,
particularmente las alas traseras, ¿no? Que sabemos que ellos desarrollan mucho todo ese tema, aunque tengan mucha información, van a tener que irse poco a poco y ahí es donde se abre la ventana de oportunidad para Red Bull. Yo creo, sigo en la misma, o sea, creo que la posibilidad de Red Bull es que en las primeras 4 o 5 carreras, ahí sí, en donde tal vez Mercedes esté un poquito desacomodado, ahí es a ganar. Ahí es donde Max y Checo tienen que ir por 1-2, 1-2, 1-2, lo más que puedan, armar un colchón de puntos que les permita ir navegando en la temporada y pues echarse el volado, ¿no? Ir al final a ver quién puede sacar los mejores resultados. Creo que esa sería un poco la apuesta. ¿Por qué? Pues porque coincido contigo totalmente. O sea, Mercedes no sale a enseñar. O sea, Mercedes sale a calibrar un poquito, a trabajar en términos muy, muy de bajo perfil. Y cuando viene la carrera, ahí sí salen a matar, ¿no? Salen con todo. Entonces, hay que ver el primer Gran Premio. Yo creo que no van a tener a lo mejor todo el empaque que les vimos en las primeras carreras del año pasado por cuestiones naturales. Tuvieron menos tiempo para diseñar, para fabricar, para todo. Fue el equipo al que peor le fue en ese sentido y lo van a resentir. Sin embargo, como te digo, si algún equipo en todo el deporte motor universal en este momento es capaz de darle la vuelta a eso rápido, es Mercedes. Sí, así es. Y yo creo que, pues más que nada con los recursos que cuentan, con el equipo que cuentan, con ya la experiencia que cuentan, pues estos días sin duda se van a abocar a resolver lo que puedan para llegar, si bien no al 100 como tú mencionas el año pasado, pues llegar por lo menos, pues pelear adelante como ellos están acostumbrados, pero creo que lo que sí, sin duda nos quedamos es que el Red Bull son los favoritos para la primera carrera en Bahrein. Esa es la percepción, ¿no? Totalmente, Creo que totalmente. con eso nos quedamos. Bueno, pues muchísimas gracias, Chacho. Ahora pasamos ahora a la segunda parte. Em, pues, ¿cuál es tu opinión general a la figura que representa Pedro Rodríguez en el automovilismo mexicano? Bueno, yo creo que ha sido sin duda el piloto más versátil que ha habido en el nivel tope, en el nivel más alto del automovilismo, aunque ha habido otros pilotos que han hecho también carreras espectaculares, ¿no? Como Memo Rojas, papá, que es un ganador de todas las categorías, que hizo muchas participaciones en diferentes carreras, el mismo Ricardo, Moisés, que fueron muy rápidos, muy veloces, y otros pilotos, ¿no? De los que a lo mejor no nos acordamos mucho, que no estamos muy acostumbrados a hablar de ellos, que fueron también de la misma época y que tal vez no tuvieron el alcance o la forma de emparejarse un poquito a ese trío que eran Moisés, Ricardo y Pedro. En particular, Pedro, a mí pues mucha gente me dice, ¿quién era mejor, Pedro o Ricardo? Y dices, pues es que a final de cuentas la historia, los números, todo el desempeño y el desenvolvimiento de la carrera de Pedro, pues lo hacen mejor, lo hacen más consistente, trabajó más, tuvo resultados muy diversos, ¿no? Ganó, no sé, o sea, ganó de todo tipo de carreras, ¿no? En lo que participó y eso le da un nivel superior, ¿no? Le da un nivel importante sobre la carrera muy buena, pero muy corta de Ricardo. Gente que vio manejar a los dos, obviamente a mí me dice, bueno, es que ver manejar a Ricardo era una cosa de espantarse, porque el cuate era súper agresivo, tenía un control que nadie tenía en ese momento en el automovilismo de alto nivel, era un piloto extraordinario, ¿no? Era un cuate fuera de lo normal. Y Pedro tal vez no era tan fulgurante, pero sí era un piloto que se fue construyendo, se fue haciendo y a final de cuentas pues fue uno de los mejores del mundo en su especialidad y creo que también en la Fórmula Uno porque fue uno de los competidores más duros, ¿no? Fue de los hombres que le pudo ganar a grandes figuras que estaban en grandes autos en esa época que además era muy peligrosa y que era muy difícil. Yo creo que su papel en el mundo actual del automovilismo pues es como el gran referente que tenemos de el piloto que se supo construir a sí mismo, que siempre tuvo muchas cosas en contra. Creo que fueron pocos los coches que Pedro manejó en buenas condiciones. Tal vez uno de ellos el GT40, ¿no? Para Le Mans, que pues ya era un coche probado, ¿no? Ya había ganado antes, ya digamos que llegó a conocerlo en un estado bastante bueno, aparte con un equipo importante, un equipo privado importante, respaldado por la fábrica, y creo que eso
pues eso es el único caso así tan claro, ¿no? De que le fue bien a Pedro, porque si vas viendo todos los demás, pues toda la época de BRM pues era una época de desarrollo y de muy pocas cosas positivas, algunas más negativas. Pues las veces que corrió con Ferrari lo mismo, ¿no? No siempre eran los Ferraris buenos, casi siempre eran los Ferraris del equipo paralelo, ¿no? El NART. En prototipos, pues lo mismo, cuando él tuvo oportunidad de correr tal vez también con más soltura, fue en Estados Unidos, ¿no? Las carreras en Daytona, ¿no? Desde las de 3 horas con Ferrari hasta las de 24 con Porsche. Y creo que pues, uno de los grandes méritos que tuvo Pedro fue que pues, pudo ser ganadores a grandes coches. Uno, el BRMP 153, que tú conoces bien, que es un coche que era muy difícil, según me cuentan, y un coche incluso cuando lo manejó Checo aquí, yo le pregunté a Checo y dice, no, es una locura, o sea, es un coche que es muy Claro. difícil de manejar, o sea, no sé cómo los manejaban, a pesar de que era un coche muy de mecánicas muy simples, ¿no? Pero pues era un B12 que estaba atrás muy grande y con unas cajas muy frágiles, entonces era una cosa muy complicada manejarlos. Y el 917, ¿no? Que para El mí legendario. es el coche punto y aparte, ¿no? Porque ningún piloto, desde mi punto de vista, le supo sacar el provecho a un coche tan difícil además, ¿no? Un coche que era muy rápido, en muchos puntos muy inestable. Quienes lo manejaron en esa época en competencia, yo pude platicar alguna vez con algunos pilotos y me decían, pues era un coche que no paraba, o sea, tenías que arriesgarte mucho para poder encontrar puntos de frenado. Era un coche muy bueno porque era muy rápido. Cuando entraba, tenía un paso por curva muy bueno. O sea, podías hacer muchísima velocidad, pero era difícil de manejar, ¿no? Era un coche muy difícil. Y creo que ese es el gran mérito de Pedro, que hizo que el automovilismo mexicano verdaderamente estuviera en el nivel más alto con un piloto de un nivel extraordinario, ¿no? Ganar Le Mans, ganar Fórmula 1, ganar, no sé, todas las categorías, las carreras que ganaron a nivel individual, él y Ricardo, fue una proeza en esos años. Y al margen de lo que sí fue Ricardo, que era como el niño piloto, pues Pedro se sumó y en la primera época, cuando llegan a correr todas esas carreras en Estados Unidos, en las Bahamas, en las primeras salidas a Europa, creo que marcaron algo que todavía hoy es sorprendente, porque mucha gente me ha contado. La gente se sorprendía en esa época porque llegaban ellos dos bien chavitos, ¿no? O sea, Pedro de 18 y Ricardo de 15, y estaban corriendo con cuates de 35, cuates de 40, cuates que ya iban con los hijos a las carreras. Era un automovilismo totalmente diferente y ellos supieron como que ganarse ese respeto. Yo algo que recuerdo mucho es la primera vez que yo fui a Francia en un taxi platicando ahí de que las carreras y México y no sé qué, el taxista me dijo, pues dice, a mí mi papá me llevó a ver a los hermanos Rodríguez a Montlerí. Dice, y mi papá es fanático de los Rodríguez y no sé qué, y tú lo ves ahora, ¿no? Es increíble que hoy, por ejemplo, vemos que hay un libro que es de cómics de los hermanos Rodríguez, y hay toda una serie de cosas que hay fanáticos tremendos como Luke Gis, que es un especialista en los hermanos Rodríguez, y un montón, ¿no? No los puedo mencionar todos, conozco algunos, pero no todos. Y dices, bueno, pues sí, aquí en México pues sabemos todavía muy pocos que queremos esa parte del automovilismo mexicano y creo que hay que mantenerla viva. No, coincido completamente y justamente eso fue lo que me llevó a empezar. Yo siempre como escuchaba a mi papá hablar de Pedro, incluso él tenía un libro él tiene todavía un libro bastante bueno, donde se narra prácticamente toda su vida, todos sus logros, fotografías impresionantes. Y fue lo que me inspiró principalmente pues, a unirme a Twitter y empezar a, a compartir para que justamente la gente que a lo mejor no está tan familiarizada con, no solo con la Fórmula 1 sino con la figura de lo que representaron los hermanos Rodríguez, pues se vaya manteniendo porque vaya que hubo logros. Y sí, coincido contigo, yo siempre he dicho que en esa época, sin problema, lo podríamos poner como los mejores pilotos del mundo en el momento. Basta ver aquí unas estadísticas que anoté muy puntuales, pues sus 4 victorias de las 24 horas de Daytona,
su campeonato mundial de marcas con Porsche en 70 y 71, las 24 horas de Le Mans del 68, los 1000 kilómetros de Monza de Brands Hatch, y algo que me parece también muy importante de su paso por la Fórmula Uno es que pues, le tocó competir con la prácticamente llamada época de oro. Pilotos como Graham Hill, pilotos como Jack Brabham, Jackie X, todos ellos, todas las leyendas, Jim Clark, todos los que escuchamos hablar tanto en la historia, y le tocó competir con ellos. Y en una época que prácticamente era un logro terminar la carrera y era un logro terminar incluso con vida la temporada. Sí, sí, Entonces, era una época muy difícil. Yo creo, ese es el gran mérito en Fórmula Uno que tuvo Pedro, ¿no? Porque era, como tú dijiste, era la liga, digamos, de los cinco o seis pilotos de gran nombre que estaban regularmente, ¿no? Que eran Graham Hill, Jim Clark, que se incorporó Jackie Stewart, era Jack Brabham, eran pilotos de esa generación, Bruce McLaren, y después empezaron a llegar otros, ¿no? Se incorporó ahí Stewart, se incorporó de pronto otro tipo de pilotos que empezaron a empujar muy duro, ¿no? Empezaron a presionar muy duro a los pilotos que estaban ya muy consagrados. Y Pedro, desde mi punto de vista, fuera de esos cinco o seis que mencionamos, yo creo que Pedro era el número uno, porque Pedro lo mismo competía abajo que competía arriba. O sea, para Pedro nunca le costó trabajo caer en las posiciones y darse con los de abajo y ser paciente, ser un piloto muy, como podría decirlo, muy solvente para resolver problemas de ese tipo en una categoría importante. Y después, cuando le tocaba pelear arriba, aún sin tener un coche tan, tan bueno, era capaz de hacer cosas muy importantes. Sobre todo creo que algo que habla muy bien de Pedro es que era un piloto muy completo, o sea, realmente era un piloto que entendía muy bien la mecánica de los coches, era un piloto que estaba muy empapado de lo que era la mecánica, de lo que le beneficiaba a él y lo que le tenía que informar y pedir a su equipo, a los mecánicos. En esa época no se acostumbraba tanto el ingeniero, ¿no? Más era un jefe de mecánicos que fungía como una especie de paraguas que bañaba todo y que se metía un poco en todo. No había tampoco gente de aerodinámica, ¿no? Que hoy son cruciales. Había gente que sabía de eso y que ayudaba, pero no era crucial como ahora. Y creo que Pedro, esa era un gran asset que tenía, ¿no? Que entendía muy bien la mecánica del coche y la mecánica que él tenía que sacarle provecho al equipo. Porque algo que yo creo que debo decir de un piloto de carreras en todas las épocas, lo más importante del piloto de carreras cuando llega a un nivel de ese tamaño, es que el piloto sepa hacer que el equipo y las cosas funcionen para él, en beneficio suyo, porque de alguna forma, pues quien lleva los coches, quien toma las decisiones cuando hay que ir a rebasar o no, cuando sabes que puedes cambiar o no la estrategia, todo ese tipo de cosas, pues las toma el piloto, y el piloto si no tiene una garantía de que las cosas le van a salir bien en su propio beneficio, muchas veces a lo mejor no está tan bien motivado. Y eso era una gran ventaja de Pedro, que siempre salía así, como muy afilado, era un tipo muy, muy persistente y competía todo el tiempo. Otra que yo creo que también es muy importante es que en su estilo de manejo cabía todo, ¿no? Pedro podía ser un piloto tal vez no tan rápido como otros, o sea, no era un piloto mega, mega, mega rápido como Jim Clark, por ejemplo, que Jim Clark era muy difícil ganarle una vuelta, ¿no? O sea, era muy difícil quitarle un tiempo, cosa que Ricardo sí hacía, así. pero Pedro era un tipo muy inteligente. O sea, Pedro sabía cómo colocarse en pista y cómo poderse desenvolver. Ese era un gran racer y tenía un gran estilo, ¿no? Porque corría con coches que traían potencia abajo, corría muy bien con coches que traían llantas abajo y corría muy bien cuidando el acelerador, ¿no? La victoria de Spa, por eso es tan increíble lo que hizo, ¿no? Porque en un circuito tan largo, de ir a full todo el tiempo, y Pedro tenía gasolina en el último tramo para, boom, no me van a volver a ver, boom, y se les fue. Y nadie lo pudo alcanzar, ¿no? O sea, es un cuate que era muy inteligente. Tengo una anécdota que me contó un periodista que viajó mucho con Pedro y con Rodolfo Sánchez Noya, con gente de esa época,
y se llamaba Hugo Desdier y me contó que le gustaba mucho a él y a Pedro, que eran buenos amigos, que les gustaba mucho jugar vagamon. Pedro era un as del vagamon, o sea, llegaban personas para jugar con Pedro de apuesta y Pedro siempre ganaba. Pedro era un estratega impresionante, o sea, tenía una mente muy brillante para la estrategia. Era un cuate que sabía mucho cómo, digamos, hacerte caer en una como trampita y después sacar todas las cosas a su favor y ganarte. Era un cuate muy inteligente. Eso creo que era la gran cualidad de Pedro y además que siempre fue un tipo muy enfocado, ¿no? En esa época creo que había mucho glamour, tal vez, no sé si más o ahora si más o menos que ahora, pero era una época difícil porque como tú decías, pues no sabías si había una carrera en donde, digo, no sé, cuando corrían en Watkins Glen, ¿no? Watkins Glen siempre es una pista muy peligrosa, o en Monza, o como sea. Y no sabías si ibas a salir. Era muy Sí. difícil. Mónaco, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, era un Mónaco diferentísimo del que es ahora. Y no sabías si tu carrera podía llegar a su fin rápidamente. Entonces, siempre había que calcular los riesgos, siempre había que estar muy vivo para poder salir adelante de las cosas y seguir compitiendo, ¿no? Y creo que esa fue la gran virtud de Pedro, que fue muy inteligente, un tipo tremendamente inteligente, tremendamente enfocado, nunca tuvo escándalos de nada, fue un tipo muy enfocado en su carrera y además siempre un caballero, ¿no? Lo que es toda la gente, al menos que yo he platicado, me han dicho. Sí, por supuesto. Y bueno, ya después de ver toda esta trayectoria, ¿cuál podrías decir tú que es que es el coche favorito de los que manejó Pedro Rodríguez? ¿Con cuál te quedas? De ya sea de Fórmula Uno o de Resistencia, ¿con cuál te quedarías tú? Híjole, es que, bueno, ese es otro, es un tema apasionante, ¿no? Los coches de los hermanos Rodríguez. Y particularmente de Pedro por todo lo que duró Pedro corriendo, ¿no? Todo lo que duró Pedro manejando. A mí me llamó mucho la atención, por ejemplo, que él, no sé cómo le hizo para sacarle un nivel de competitividad aquí en México impresionante al Volvo, ¿no? El Volvo rojo que manejaba, Claro. que dices, o sea, increíble que con ese Volvo anduviera tan rápido. A él me cuentan que le gustaba mucho en esa época de los años 50, a finales, sobre todo en los Estados Unidos, cuando corrían allá, que a él le gustaba mucho el Corvette, que era corvetero. Eh, en los coches de resistencia, pues obvio, ¿no? El 917, que es el emblema, pero si tuviéramos que sacar así ese coche por obvias razones, o el coche ganador, ¿no? El por excelencia, que es el GT40, a mí me gusta mucho el 908, Claro. que es un coche así compactito, raro, ¿no? Muy fuera de lo que eran los coches de las grandes competencias como tipo Le Mans, ¿no? Ese coche creo que tiene también un significado muy bueno. Y bueno, de Fórmula Uno el BRM, el P153, a mí me parece que es un coche muy bonito, o sea, realmente en términos de lo que ofrece el coche, ¿no? Con lo bajo que es, con esos como pontones que tiene, la forma en que está incorporado el motor en la parte de atrás, el decorado, obviamente, ¿no? Ya es una marca que pues, ya es imposible volver a ver, ¿no? Como Yardley, que era el Claro. patrocinador, pero me parece que por todo era un coche redondo. También hay otros coches, ¿no? Que son muy buenos, como el Ferrari del Nart que corrió el número 18 blanco con azul. El A mí emblemático. me parece un coche precioso, ¿no? Me parece que es un coche además diferente, un coche llamativo. Creo que ese es otro de los que yo valoraría. De hecho, tengo ahí algunos en modelo escala. Y fíjate, curiosamente, el que no daba yo mucho, que no, nunca se me hizo un coche así atractivo, lo busqué alguna vez para comprarlo, no lo encontré, no lo fabricaban, hace años no lo fabricaban, ¿no? Yo lo empecé a buscar hace muchos años y no lo fabricaba nadie, era un coche que estaba ahí como medio perdidón, el Cooper T81, y finalmente hasta ahora, últimamente, hace unos 5 o 6 años, empezó a salir a través de una marca que se llama Spark,
una línea de coches del T81, pero salieron dos o tres y fabricaron muy pocos de Pedro, el ganador de Sudáfrica en el 67. Y finalmente el otro día puse ahí en Twitter que si alguien tenía uno yo se lo compraba. Bueno, tuve suerte porque me salieron un montón de amigos ya, que me hice amigo de todos, que son constructores de modelos a escala y estamos fabricando en diferentes proyectos, ¿no? Estamos fabricando coches Excelente. así y pues a ver si pronto los podemos mostrar. Hay una escala muy difícil que es la 1.18 para ese tipo de coches viejos, porque no hay muchos moldes. Se tienen que fabricar pues a partir de fotos, de vista y todo eso. Y ahora, pues con la impresión digital, pues ya se puede dar el cambio. Entonces hay alguien que nos está ayudando para hacerlo impreso. Vamos a ver cómo queda. Ya hay unas fotos que están muy buenas y creo que va a ir muy bien. Y pues hay transformaciones y versiones que vamos a ir haciendo. Yo creo que vamos a tener ese coche en escala 1.43 y 1.18. Obviamente, pues como homenaje a Pedro. Y la verdad es que el que desató todo eso fue Checo Pérez, ¿no? Porque después de Pedro, que ganó la primera carrera para un mexicano en Fórmula Uno, pues ahora todos los que somos fanáticos de los modelos, pues ahora debemos tener el otro coche que ganó, ¿no? El Racing Point de Checo. Entonces, yo ya tengo el Racing Point, pero no puedo dejar de tener el de Pedro y así es como se arman las colecciones siempre. Tienes uno y te falta el otro y así tienes que Y ir así sacando. poco a poco se va armando. Y de hecho, Se van armando y no sabes lo que es, o sea, al meterte al mundo de conseguir los coches de Pedro Rodríguez y de Ricardo, ¿eh? Porque o sea, es una aventura y es muy interesante, es muy padre. Aquí en México, afortunadamente, yo conozco a varios coleccionistas que son de primerísimo nivel, o sea, que tienen todos los coches punto por punto de Pedro y de Ricardo, incluso desde coches de calle, ¿no? Desde los coches que manejaban, ¿no? Como te digo, decían creo que aquí manejaba Pedro un Corvette, en Inglaterra Pedro manejaba un Bentley blanco. su 911 también, que por ahí hay ¿Mande? varias fotos. Su Porsche también, su El 900, 914, ¿no? 914, sí. Bueno, pues hay un montón de cosas que, que vaya, tenemos tanto acervo de eso que es imperdonable que no sigamos como que alimentándolo, ¿no? Yo por eso, pues como tú, cuando empecé en las redes sociales, pues de pronto me empecé a animar a decir, oigan, pues hoy es el cumpleaños de Ricardo Rodríguez, o es aniversario de esto de Pedro, y todo eso, y poco a poco la gente se ha ido metiendo. Afortunadamente tengo la suerte de que me sigue algo de gente y cada vez creo que la gente como que entiende más esa trascendencia y sí me ha tocado ver que muchas personas, tal vez no las que yo quisiera, pero muchas personas, digamos, de nuevo o de reciente ingreso al automovilismo, ya digamos, ya ubican muy bien el papel de pilotos como Pedro, ¿no? Y eso es muy bueno, eso es buenísimo. Sí, por supuesto. Y yo lo veo, o sea, empecé la cuenta apenas hace 6 meses y creo que ha tenido bastante, pues bastante buena recepción en general. Incluso veo ahí que me mandan mensajes, o sea, no solo lo que se comenta, incluso mensajes de, este, no sé, que si a lo mejor, preguntando que si a lo mejor Pedro pudo haber ganado un campeonato, que qué le faltó a Pedro, no sé, para llegar a tal equipo, o sea, cuestiones así. Que pues uno se da cuenta que en verdad la gente se está interesando, la gente que ha entrado apenas al mundo del automovilismo se está interesando por la figura que representaron y bueno, creo que es bastante positivo. Y Y no sé si te pasa, por ejemplo, que cosas que me han pasado a mí, ¿no? Y si no te si no te ha pasado ahorita en estos 6 meses, seguro te va a pasar que comienzan personas importantes del extranjero a ver tu cuenta y empiezan a ver tu contenido y dicen, ah, mira, a ver, y te dicen, oye, pues yo tengo esta foto que es de ese mismo día, pero otro ángulo, y ya, o yo conozco a fulanito que sacó una foto parecida, o conozco a un coleccionista, o conozco a alguien que hizo un artículo sobre Pedro y es muy, muy bueno porque ahí te das cuenta, ¿no? A final de cuentas de la dimensión que acaban teniendo los hermanos Rodríguez. Hace unos años, creo que fueron 2 o 3 años, en la revista Motorsport de Inglaterra, que es muy vieja y que es una muy buena revista, sacan el Salón de la Fama del Automovilismo. No, y finalmente ya no supe si entró o no Pedro, porque yo hice campaña ahí para que la gente votara para que entrara Pedro. No entró en el primer año,
pero ahí varias personas importantes ahí de Fórmula Uno me empezaron a decir, oye, que se ve raro que, que alguien de México esté haciendo que voten por Pedro Rodríguez, porque realmente estamos acostumbrados, los que sabemos un poco de la historia de los Rodríguez, a que pues, era una cosa que estaba medio marginal, ¿no? Medio olvidada de todo, y que solamente los que verdaderamente habían vivido esa época y que sabían de la importancia, pues como que se retroalimentaban. Y dice, es la primera vez que veo que en serio alguien de México, alguien fuera de Inglaterra, fuera de Francia, fuera de Alemania, se pone pues a hacer campaña, digamos, ¿no? Por Pedro, en ese caso del Salón de la Fama de la revista Motorsport. Y a mí me parece buenísimo que estés y te felicito porque pues, Muchas está muy gracias. bien tu cuenta y ojalá que le sigas. Yo la verdad veo que estudias mucho, eres alguien que se prepara para esto y te felicito por eso. No, te agradezco y más de alguien viniendo, y más las palabras viniendo de alguien como tú, Chacho, te agradezco bastante. Y bueno, que también ahí me has apoyado bastante con la difusión. Y bueno, creo que a la gente le ha gustado bastante. Y bueno, pues te agradezco muchísimo, Chacho, la oportunidad de haber conversado contigo, recordar a Pedro y hacer un repaso de esta temporada que pues definitivamente promete mucho. Y bueno, estaremos muy pendientes ya a partir del jueves de la próxima semana, fecha en que inicia la actividad del Gran Premio de Bahrein. Y bueno, finalmente, pues felicidades por tu trayectoria y espero podamos conversar en otra ocasión y esperemos que sean con muy buenas noticias de la buena temporada que fue y lo bien que le fue a Checo Pérez. Sí, ojalá. Yo creo que desgraciadamente por los que somos fans de Pedro, tal vez en esta temporada pues vengan más triunfos de Checo, seguramente van a venir muchos podiums o varios podiums y creo que eso va a hacer que cambien los números, pero no va a cambiar obviamente la importancia, la trascendencia que ha tenido en todos estos años la figura de Pedro, porque Pedro ha sido, como decíamos, ¿no? Sin duda un referente de lo más alto del mundo del automovilismo para México y en el mundo. Así que, pues no, al contrario, muchas gracias a ti y aquí estaremos, como siempre, mucho gusto en saludarte y ojalá podamos platicar la próxima. Claro que sí, Chacho, muchísimas gracias. Que estés muy bien. Gracias, hasta luego. Hasta luego.